¿Qué tan costoso fue para Estados Unidos su última incursión en Irán? ¿Fue real el rescate de 2 tripulantes de un F-15 o se trató de una distracción para poder robar uranio enriquecido? ¿Qué evidencias existen de cada historia y cómo es que la versión del robo fallido de uranio aparece en las horas decisivas de la guerra entre ambas naciones? Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar los últimos movimientos de ambos países a unas horas de que vence el ultimátum fijado por Donald Trump. ¿Tiene Estados Unidos la capacidad de desaparecer toda una nación en un instante, como lo ha advertido el mandatario norteamericano? ¿Y cómo es que los amagos se han endurecido tras la aparición de la historia de un presunto montaje en el rescate de 2 estadounidenses en Irán? Te adelanto algo, en las últimas horas han habido una serie de contradicciones entre las naciones en conflicto sobre una presunta negociación. En este video revisaremos todos esos pronunciamientos para saber si estamos en realidad en la antesala del término de la guerra y si ese término llegará por la vía pacífica o por la bélica. La versión que señala que Estados Unidos fracasó en una operación para robar uranio a Irán viene antecedida por el rescate de un piloto estadounidense y su oficial de sistema de armas, pero también de la revelación de lo costoso que resultó para Estados Unidos esa operación. Este 6 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el ejército estadounidense desplegó más de 160 aeronaves para rescatar a los 2 tripulantes del avión de combate F-15 derribado en territorio iraní el pasado 3 de abril. De acuerdo con lo expuesto en la Casa Blanca, en una primera operación se utilizaron 21 aeronaves para recuperar al piloto. Sin embargo, posteriormente, movilizaron a otras 155 aeronaves en una segunda misión enfocada en localizar y rescatar al segundo tripulante, un oficial de sistema de armas. La Casa Blanca detalló que durante el operativo, 2 aviones de transporte quedaron atrapados en la arena, por lo que tuvieron que ser destruidos por las propias fuerzas estadounidenses. El mandatario norteamericano detalló que el oficial de sistema de armas logró ocultarse en una zona montañosa. Según su relato, el militar se mantuvo en movimiento y ascendió en el terreno para aumentar sus probabilidades de ser localizado por las fuerzas de rescate. Donald Trump describió la operación como una búsqueda compleja en la que participaron cientos de efectivos con el objetivo de encontrar al sobreviviente antes que las fuerzas iraníes. The second rescue mission involved 155 aircraft, including 4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft, and more. Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, señaló que la agencia implementó una estrategia de engaño para desorientar a las autoridades iraníes y hacerles creer que el piloto se encontraba en otra zona. Indicó que el 5 de abril la CIA obtuvo la información de que el militar seguía con vida y se mantenía oculto en una grieta en la montaña. El rescate se concretó más tarde, cuando fuerzas estadounidenses ingresaron al área, enfrentaron elementos hostiles, aseguraron al piloto y abandonaron el territorio sin reportar bajas, según la versión norteamericana. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, informó que el piloto utilizó un transpondedor de emergencia para indicar su ubicación. Su primer mensaje, de acuerdo con las autoridades, fue una breve frase confirmando que se encontraba con vida. Aunque muchos han calificado esta versión como inverosímil, ha llamado la atención algo en todo esto. Donald Trump advirtió que exigirá al primer periodista que reveló esta operación de rescate que revele su fuente. Incluso lo amenazó con consecuencias legales en caso de negarse. Es decir, se trató de un rescate del cual Estados Unidos no quería que se diera a conocer, al menos en los términos en que se revelaron. Lo cierto es que, según la versión del gobierno norteamericano, el rescate requirió de más de 160 aeronaves, así como de la pérdida de 2 de ellas. La revelación de los costos que tuvo el operativo de rescate estuvo antecedido de un intercambio de mensajes entre Estados Unidos e Irán. El 5 de abril, Donald Trump lanzó un mensaje de fuerte tono contra Irán en el que advirtió sobre posibles ataques a infraestructura estratégica si no reabre el estrecho de Hormuz. El posicionamiento se difundió durante la mañana del domingo de Pascua y estuvo caracterizado por un lenguaje directo y agresivo. En su mensaje, el estadounidense amenazó con destruir instalaciones eléctricas y puentes iraníes, señalando que estas acciones podrían concretarse de forma inminente. La advertencia ocurrió en el contexto del cierre del estrecho de Hormuz, que es una vía marítima clave para el tránsito energético a nivel global. Horas después, autoridades iraníes rechazaron el ultimátum. Indicaron que la reapertura total del estrecho solo ocurrirá cuando se compensen los daños derivados del conflicto. De manera paralela, Irán ha mantenido operaciones ofensivas contra objetivos energéticos en países del Golfo, incluyendo instalaciones vinculadas al sector petrolero en Kuwait.
La respuesta política desde Teherán no se hizo esperar. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, difundió un mensaje en el que responsabilizó a Estados Unidos por la escalada del conflicto y advirtió sobre consecuencias para la región. Incluso acusó que de incrementar los ataques, Estados Unidos podría ser arrastrado a un infierno viviente. En su posicionamiento, el iraní señaló que las decisiones de Washington están generando un escenario de alto riesgo para las familias estadounidenses y para los países de Medio Oriente, y atribuyó la estrategia estadounidense a la influencia del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Bakr Kalibaf advirtió también que ataques contra infraestructura civil podrían constituir crímenes de guerra, al afectar directamente servicios esenciales para la población. En Irán, este tipo de infraestructura incluye centrales eléctricas, plantas desalinizadoras, pozos petroleros, carreteras y puentes, los cuales son elementos fundamentales para el funcionamiento cotidiano del país, de tal forma que la destrucción de estas instalaciones impactaría de forma directa a una población de más de 90 millones de personas. Lo cierto es que para el 5 de abril, Donald Trump ya había lanzado un nuevo ultimátum. A través de su plataforma Truth Social, el estadounidense aseguró que Teherán disponía de un plazo de 48 horas para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Hormuz. De lo contrario, advirtió, las consecuencias serán severas. Donald Trump recordó que previamente había otorgado 10 días para lograr un entendimiento o permitir el paso en la zona marítima. Ahora señaló que el tiempo se agota y que si no hay respuesta, se desatará lo que describió como un escenario de máxima confrontación. La reacción desde Irán no se hizo esperar. El general Ali Abdollahi calificó el ultimátum como una acción desesperada y fuera de control y advirtió que cualquier intento de presión será respondido con fuerza. Las horas subsecuentes a esta confrontación fueron de ataques, las que le siguieron de aparente paz y las que llegaron después de confusión. Voy por partes. El 5 de abril, una serie de ataques con drones atribuidos a Irán impactó instalaciones estratégicas en Kuwait, lo cual provocó incendios y daños materiales en el sector energético y en complejos gubernamentales. La empresa estatal Kuwait Petroleum Corporation informó que varias de sus instalaciones operativas resultaron afectadas. De acuerdo con el reporte, hubo incendios en filiales como Petrochemical Industries Company y National Petroleum Company, donde equipos de emergencia fueron desplegados para contener el fuego. En otro punto de la capital, un ataque con drones alcanzó el complejo petrolero de Shuwaik, una zona que alberga tanto el Ministerio de Petróleo como la sede de la propia corporación estatal. El impacto generó un incendio adicional dentro del mismo sector. De forma paralela, medios estatales de Kuwait informaron que un dron impactó un complejo de oficinas del gobierno. El ataque causó daños materiales importantes, aunque no se reportaron personas lesionadas. Horas más tarde, Israel lanzó un ataque contra una de las instalaciones petroquímicas más importantes de Irán, ubicada en el yacimiento de gas natural Sud Pars, en el Golfo Pérsico. De acuerdo con autoridades israelíes, se trató de un golpe directo contra la principal planta responsable de aproximadamente la mitad de la producción petroquímica iraní. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó la operación y la describió como un ataque poderoso contra una infraestructura estratégica del país. El yacimiento de Sud Pars, compartido con Qatar, es considerado el mayor campo de gas natural del mundo. Durante la ofensiva también fue abatido un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán. Medios estatales iraníes identificaron al fallecido como el mayor general Majid Kademi, jefe de inteligencia de esta fuerza paramilitar. El ejército israelí informó además que murió Asghar Bakeri, señalado como líder de una unidad encubierta vinculada a la fuerza Quds. Las explosiones no se limitaron a la zona energética. En Teherán, la capital iraní, se reportaron detonaciones y vuelos de aeronaves militares a baja altura durante varias horas. También fue reportado un ataque contra instalaciones de la Universidad de Tecnología Sharif. El portavoz militar israelí, Nadav Shoshani, advirtió que no habrá inmunidad para Irán aun y cuando esté en conversaciones con Estados Unidos. Por este ataque, la Casa Blanca no emitió una postura inmediata, pese a que en marzo, tras otro ataque de Israel contra el mismo yacimiento, Donald Trump aseguró que ya no habría una nueva ofensiva en ese lugar.
En las primeras horas de este 6 de abril llegó una aparente paz. Se reveló que Irán y Estados Unidos recibieron una propuesta para poner fin a las hostilidades. De acuerdo con información difundida desde Islamabad, Pakistán elaboró un plan de 15 puntos que fue entregado a ambas partes a través de intermediarios. El objetivo, alcanzar un alto al fuego inmediato y avanzar hacia un acuerdo más amplio. La propuesta contempla un esquema en dos fases. La primera consiste en detener de inmediato las operaciones militares y la segunda en establecer un acuerdo integral que permita una solución de mayor alcance. La existencia de esta propuesta de acuerdo no pudo ser confirmada de manera oficial. Fue por eso que varios periodistas recurrieron a las autoridades de ambos países para corroborarlo. Fue entonces cuando llegaron las contradicciones. La agencia AFP aseguró que la Casa Blanca le confirmó que recibió una propuesta de mediadores para establecer un alto al fuego de 45 días en Medio Oriente. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos decidió no validarla. Pero horas más tarde, en declaraciones a medios de comunicación, el presidente de Estados Unidos informó que su administración ya había revisado la propuesta. El mandatario señaló que la iniciativa representa un avance significativo, aunque todavía no era suficiente. They've made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. La respuesta de Irán fue negativa. Autoridades iraníes rechazaron la tregua al insistir en la necesidad de alcanzar un fin definitivo del conflicto. Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería, Esmail Baghaei, sostuvo que aceptar un alto al fuego solo permitiría a sus adversarios reagruparse y continuar con acciones en su contra. Bajo ese argumento, afirmó que una tregua en este momento no es viable. Según la agencia estatal iraní, la propuesta que llegó a Teherán fue hecha por Estados Unidos, aunque reportes en medios estadounidenses señalaban que el planteamiento había surgido desde países mediadores. Lo cierto es que con estos cambios de postura, el escenario de llegar a un acuerdo aún se mantiene abierto, con posturas distintas entre las partes y sin un acuerdo concreto que permita detener el conflicto. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Tras el rechazo de Irán a la tregua, llegaron más amagos de Donald Trump. Este 6 de abril, durante una conferencia de prensa, el estadounidense afirmó que todo el territorio iraní podría ser eliminado en una sola noche, señalando específicamente este 7 de abril como el momento en que podría ejecutarse esta acción. Trump aseguró que su gobierno cuenta con la capacidad militar para destruir la infraestructura clave de Irán en cuestión de horas. Detalló que existe un plan para atacar puentes y centrales eléctricas del país, con la intención de dejarlos fuera de operación en un periodo aproximado de 4 horas. Durante la misma conferencia, Trump afirmó que, según información interceptada por Estados Unidos, ciudadanos iraníes estarían dispuestos a soportar las consecuencias del conflicto en busca de un cambio en su país. Casi a la par, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán informó haber ejecutado una nueva ofensiva contra objetivos vinculados a Israel y Estados Unidos. De acuerdo con un comunicado, la operación formó parte de la llamada Ola número 98 de ataques dirigidos contra posiciones consideradas estratégicas. Aseguraron que un buque portacontenedores identificado como SDN-7 de propiedad israelí fue impactado con misiles de crucero. De manera paralela, el reporte indicó que el buque de asfalto anfibio estadounidense USS Tripoli, con más de 5.000 elementos a bordo, también fue blanco de la ofensiva, y afirmó que tras el ataque, la embarcación se retiró hacia el sur del Océano Índico. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. El comunicado agrega que las operaciones incluyeron ataques contra centros estratégicos en la ciudad israelí de Haifa, así como contra instalaciones industriales y petroquímicas en Be'er Sheva. También reportó un ataque dirigido a un punto de reunión de fuerzas israelíes en Petah Tikva, en el centro del país. Además, las fuerzas iraníes afirmaron haber impactado un centro destinado a la producción conjunta de vehículos aéreos no tripulados entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. Dentro de los objetivos señalados también mencionaron aeronaves ubicadas en la base aérea Ali al-Salem, en un país árabe de la región. Las autoridades iraníes aseguran que los ataques se realizaron mediante el uso combinado de misiles balísticos, misiles de crucero y drones, en lo que describieron como una ofensiva coordinada contra múltiples blancos estratégicos. Sin embargo, no detallaron cifras de daños ni de víctimas en el informe difundido por el propio cuerpo militar iraní.
Ha sido con el ultimátum de Estados Unidos para resolver este 7 de abril o, en su defecto, destruir Irán, así como en medio de posturas contradictorias, Irán ha aportado un elemento más al operativo de rescate de un piloto estadounidense y su oficial de sistema de armas. El gobierno iraní puso en duda la versión oficial de Estados Unidos sobre una operación de rescate realizada en su territorio y sugirió que podría tratarse de una maniobra encubierta. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Ismail Baqai, la acción emprendida por fuerzas estadounidenses para recuperar a uno de sus tripulantes tras la caída de un avión militar podría haber tenido otro objetivo. Las autoridades iraníes señalaron que existe la posibilidad de que la operación haya sido utilizada como una cobertura para intentar sustraer uranio enriquecido. Fue el propio Ministerio de Relaciones quien aseguró que existen múltiples dudas sobre lo ocurrido. El funcionario señaló que la ubicación donde supuestamente se encontraba el piloto estadounidense no coincide con la zona en la que, según dijo, las fuerzas de Estados Unidos intentaron aterrizar o ingresar en el centro del país. A partir de estas inconsistencias, Irán planteó la posibilidad de que la operación no haya sido exclusivamente de rescate. Según la postura oficial iraní, no se puede descartar que se tratara de una acción de engaño con el objetivo de obtener material nuclear. Sobre este hecho, el portavoz calificó el operativo como un fracaso para Estados Unidos y reiteró que persisten interrogantes sobre el verdadero propósito de la incursión. De ser cierta esta versión, Estados Unidos perdió entonces a un piloto y a su oficial de sistema de armas. Perdió también 2 aeronaves que tuvo que quemar durante los trabajos de rescate de recuperación del piloto y el oficial, y perdió la posibilidad de hacerse con uranio. Sin embargo, de no ser cierta la versión de Irán, Estados Unidos no perdió la oportunidad de robar uranio enriquecido, pero sí todo lo demás. Portanto, a possibilidade de que esta tenha sido uma operação de dissimulação para roubar urânio enriquecido não deve ser descartada. Oh!